La fidelidad de Dios es única y es una bendición podermos usufruir de esa fidelidad. La fidelidad de Dios se basa en lo que Él es y no en lo que nosotros hacemos. Ese es el tema del penúltimo estudio de este año 2025 que comenzamos ahora. Muy bienvenida, querida amiga, querido amigo a mi canal. Soy Rubén Bullón y este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección de número 312, lección de número 12, que tiene como título Dios es fiel. Vamos a leer el verso para memorizar antes de avanzar. Dice de esta manera: no faltó ninguna palabra de las buenas que el Señor había hablado a la casa de Israel. Todo se cumplió. Josué 21, verso 45. Estamos llegando al fin del año 2025, imagínese usted, ya es diciembre. Aquí en Chicago, donde vivo, ya está un frío bastante intenso. Dicen que será en uno de los inviernos más severos de los últimos años. Así que, si es tan amable, ténganos en sus oraciones para sobrevivir bien a este invierno. Estoy mal. Mira. Esta semana nosotros vamos a estudiar el primer de los dos últimos discursos de Josué. Estamos llegando al final de un estudio y que quisiera decir ha sido un estudio espectacular. Los dos últimos trimestres del año 2025 han sido maravillosos. El estudio ha sido muy, pero muy bueno. Ya me estoy preparando para los estudios de 2026. Vamos a estudiar las cartas de Pablo a los filipenses y a los colosenses. Usted no se puede perder. Ese estudio va a estar bastante interesante. También, si gusta, pase por mi tienda virtual para poder adquirir mi nuevo libro. Ahí está, sería un lindo regalo de Navidad. Así que pase por ahí, compra. Estoy seguro que va a ser de bendición para usted y para aquella persona que lo va a recibir. Pero antes de entrar al estudio de esta semana, mandar un saludo y un agradecimiento muy especial a los hermanos de la iglesia allá de Hollywood, a la iglesia La Esperanza, que está en Hollywood, Florida, con quien tuve el gusto de estar algunos días. Y qué gente linda, qué gente querida, qué gente especial. Ya les aviso, y a mi buen amigo Alexander, que es el pastor de la iglesia, que acaba de llegar a esa iglesia. Alexander, dentro de unos 10 años, cuando te vayas de esa iglesia, me avisas, yo voy a ser pastor de esa iglesia. Me encantó esa iglesia, la pasamos súper bien, fue una linda experiencia. Muy bien, esta semana, en este primer discurso de Josué, nosotros vamos a dar un vistazo. Josué quiere llevar al pueblo a recordar las cosas buenas que Dios hizo. Y es muy bueno recordar las cosas buenas que Dios hizo. ¿Por qué? Porque nuestra seguridad, nuestra confianza de que en el futuro todo lo que Dios nos pide se va a cumplir, todo lo que Dios promete se va a cumplir, descansa mucho sobre el hecho de que todo lo que Él prometió se cumplió. La promesa de los libramientos que Dios tiene para nosotros descansa mucho en el hecho de que Dios libró al pueblo. Es por eso que creemos que no tenemos nada que temer en relación al futuro, desde que jamás olvidemos el pasado. Y en este estudio, nosotros vamos a dar un vistazo hacia atrás, vamos a mirar un poquito hacia atrás, ver un poco de las maravillas que ha hecho Dios y tratar de sacar desde estos recuerdos un poco de gasolina para que el motor de nuestra fe siga avanzando. Así que si usted, querida amiga, mi querido amigo que me está acompañando, está teniendo un momento difícil, si a veces está sufriendo, si está batallando, si está con miedo de cómo va a ser el fin del año, si está teniendo muchas dudas, recuerde, el Dios que siempre te ha cuidado jamás te va a abandonar. Esa es una linda esperanza.
Aférrate a esa esperanza. Y durante el estudio de esta semana vamos a renovar un poquito más de nuestra confianza en esa bendita esperanza de que Dios jamás nos abandonará. Te puedo decir algo que quizás suene asustador. Confiar en Dios no es fácil. Confiar en Dios nunca es fácil. Por veces tengo la impresión de que los que predicamos el Evangelio tratamos de pintar una vida religiosa que no es real. Confía en Dios. Es fácil creer que en Dios y todo te va a ir bien. Por veces pintamos el Evangelio como si fuera a mí me gusta decir es un salvoconducto, como si fuera una tarjeta que te va a sacar de problemas cada vez que los problemas lleguen, ¿no? Confiar en Dios no es fácil, porque la vida es muy dura, es muy injusta, la vida lastima, hiere, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que me están acompañando ahora no están heridos por las batallas de la vida, sufriendo? Perdieron a alguien querido. Ahora mismo, antes de grabar, estaba leyendo algunos mensajes. Quisiera poder contestar todos los mensajes que llegan, ¿no? De una persona diciendo, pastor, no sé qué hacer, mi vida está hecha a pedazos, estoy llegando al fin del año, es el peor fin del año de mi vida. Lo único que quiero decirles a ustedes que están pasando por luchas y problemas es que, por favor, jamás considere tirar la toalla. Usted es muy especial, usted es muy querido. El mundo es mejor porque usted está. El mundo es mejor porque usted existe. Creer en Dios no es fácil. Así que tenemos que saber qué podemos hacer para creer en Dios. La lección de domingo habla de que todo se cumplió. En el discurso de Josué hay un momento donde él usa por 6 veces la misma palabra todo. Es la palabra hebrea. A ver dónde está la palabra kol. Todo se cumplió. Dios hizo todo. Eso nos ayuda a recordar 2 cosas que son importantes. Uno es, Dios no falla. Si Él prometió dar la tierra, Él dará la tierra. Dios no falla. Si Él prometió que caerá maná del cielo, es porque caerá maná del cielo. Si Él prometió que saldrá agua de la roca, es porque saldrá agua de la roca. Dios no falla. Dios no falla. Nosotros fallamos. Los pastores fallamos. Las iglesias fallamos. Las instituciones fallamos. Dios no falla. Y queridos, por más difícil que sea confiar en Dios en medio al dolor, vale mucho la pena en medio al dolor aferrarnos a esa certeza. Dios no falla. Nunca fallará. Dios no te abandonó. Dios no te ha hecho a un lado. Dios te ama, Dios te quiere ver sonreír, Dios te quiere ver feliz, Dios quiere ver tu prosperidad, quiere ver tu paz, quiere ver tu familia sanada. Dios quiere que tengas una linda Navidad. Ese es un punto. Todo lo que Dios promete se cumple. Segundo punto que sacamos de la lección del día domingo es que todo lo que es victoria en la vida del pueblo viene de manos de Dios. Todo lo que es victoria viene de manos de Dios. Eso es muy importante entender, muy importante. Salvación viene de manos de Dios. Bendición es de manos de Dios. No hay nada en nosotros que nos haga ganar esas cosas. Todo es gracia. Queridos, tengo la impresión de que es hora de enfatizar la gracia de manera casi exagerada. Porque estamos viendo en los días que vivimos el crecimiento de la obsesión por las reglas, por las tradiciones, por perfecciones. Estamos viendo un crecimiento asustador por énfasis equivocadas en las iglesias, incluyendo la iglesia adventista. Siendo que la gran énfasis que deberíamos dar en nuestro mundo, en nuestra vida, en nuestras iglesias, es la gracia maravillosa del Señor Jesucristo. Deberíamos dedicarnos a eso.
todo lo que somos y tenemos bienes de las manos de Dios. Y solamente cuando yo reconozca eso, es que yo tendré condiciones también de desarrollar mi confianza en Dios. Esos dos puntos son vitales para poder hacer con que mi fe crezca. Vuelvo a decir, confiar en Dios no es fácil, pero tampoco es imposible. Dios nos ha dejado herramientas suficientes para desarrollarnos esa confianza. Tú usa esas herramientas y verás cómo día a día tu fe mejora, crece y te ayuda a salir adelante. ¿Cuál es la importancia? Escucha bien esa pregunta, interesante. ¿Cuál es la importancia de la obediencia en la salvación? ¿Cuál es la importancia de la obediencia en la gracia? ¿Tiene lugar en salvación por gracia? ¿Tiene lugar la obediencia? Ese ha sido el gran debate de toda la historia. Gracia reemplaza obediencia. El exagero en la obediencia puede llevarnos al riesgo de querer reemplazar la gracia. Y el ser humano, porque no somos dados al equilibrio, porque somos naturalmente dados al fanatismo, por veces no sabemos vivir esos conceptos. Es por eso que en nuestros días vivimos, mira, el mundo siempre fue polarizado, siempre. Polarizaciones siempre existieron. En el mundo religioso hoy día, 2025, fines del 2025, la gran polarización, por decirlo, es de un lado personas usando la gracia como un argumento para la no necesidad de ver cambios en mi vida. No, pues gracias, Dios me perdona, es que ahora sí que puedo seguir viviendo mi vida de cualquier manera, puedo seguir. Y si no así, tratan de, a través de la gracia, justificar la vida de pecado de las personas como si fuera algo común, ¿no? Por otro lado, tenemos el grupo que, aunque ya pasamos por un sinfín de crisis de legalismos en las religiones, y en la iglesia adventista principalmente, hasta los años 80, sufríamos mucho con la cuestión de legalismo. Al parecer el legalismo está resucitando en esa, como una respuesta a la otra aberración del universalismo, del aceptar el pecado con naturalidad, de aceptar el pecado como una elección, como una decisión en nombre de la inclusión, ¿no? Entonces surge del otro lado un grito por buen comportamiento, por tradiciones, y no que la familia, que las leyes, que las reglas. Entonces vivimos esa dicotomía, ¿no? Que es muy compleja. Pero el hecho es este. La salvación, la obediencia juega un rol en la salvación. Pero ¿cómo entendemos eso? Entendemos de la siguiente manera. Salvación es gracia. No podemos usar salvación es gracia más porén, no. Pero salvación es gracia. No hay nada, no jamás me voy a cansar de repetir eso. No hay nada que usted pueda hacer que haga con que su salvación crezca. Perdón, no hay nada que usted pueda hacer para añadir a su salvación. Nada. Su comportamiento no juega ningún papel en su salvación. Ningún papel. Salvación es exclusivamente gracia. Bueno, Rubén, entonces, ¿dónde entra la cuestión de la obediencia? La lección del día lunes habla de que Dios, y es un gran ejemplo, Dios le dio al pueblo la tierra prometida. Y cuando instaló el pueblo en la tierra prometida,
le dijo al pueblo lo siguiente: ahora obedezcan mis estatutos para que no pierdan esto. Y el pueblo terminó al fin de su historia perdiendo sus tierras por su infidelidad. En otras palabras, dejaron de obedecer. Y el dejar de obedecer les costó la bendición que recibieron por la salvación. Jamás dejaron de ser pueblo de Dios. Solamente perdieron su bendición. Muchas iglesias evangélicas, en especial las que creen en la predestinación, ellas creen que una vez salvo, salvo por siempre. Nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que la salvación que recibimos debe ser desarrollada. Y la obediencia está en este nivel del desarrollo de mi salvación. Yo recibo la salvación y ahora a través del poder del Espíritu voy permitiendo que Dios me dé victorias y haga cambios en mi vida. Y yo me mantengo fiel a Dios como una manera de desarrollar mi confianza en Él, desarrollar mi comprometimiento con Él, desarrollar mi vida en Él. Cristo, y me encantó esa frase que encontré en el libro del pastor Max Lucado a muchos años atrás, que decía: Cristo me acepta como soy, pero Él no quiere que yo siga como estoy. Él quiere que seas más semejante a Jesús. Y el título del libro era Más semejante a Jesús. Interesante, y esa es la realidad. El pueblo recibió de gracia la tierra prometida, pero recibió también el deber de seguir fieles a Dios para proteger esa bendición. Y querido, es ahí donde está la obediencia. La obediencia no es para que alcances algo. La obediencia es para que protejas algo. Al obedecer, te proteges, proteges a tu familia, proteges a los que están cerca de ti. La obediencia es para nuestro crecimiento como seres humanos. Si tenemos capacidad de entender esos puntos, tengo la impresión de que viviremos una experiencia religiosa mucho mejor, mucho más bendecida. Existe un riesgo, un peligro en ser seguidores de Cristo. Entender eso nos ayudará a evitar ese riesgo, a pasar más allá de ese peligro. Y todos tenemos que protegernos en relación a eso. Y el riesgo de seguir a Cristo es aislarnos del mundo en nombre de Cristo. Ese es un gran riesgo. Los religiosos nos hemos convertido en exclusivistas. Es por eso que muchas religiones todavía andan peleándose por ver cuál es la iglesia verdadera. Ya dije eso y algunos naturalmente tienen dificultad de entender. Aún así lo voy a repetir. La iglesia adventista no creemos en el concepto de iglesia verdadera. Lo que creemos en el concepto de remanente. Y Apocalipsis nos muestra las características del remanente. El remanente tiene una misión, no tiene un privilegio. La misión es el privilegio. No tiene el privilegio de ser la verdadera, la única, ¿no? Porque nosotros no creemos que salvación solamente a través de la iglesia adventista del séptimo día. Es muy importante entender eso. Yo sé que a algunos no les gusta porque parece o piensan que estoy tratando de disminuir la importancia de la iglesia. Y no estoy. No estoy tratando de disminuir la iglesia, la importancia de la iglesia, el valor de la iglesia. Solamente es muy importante entender esos aspectos. ¿Y qué pasa? En especial con nosotros que somos adventistas, en nuestro afán de proteger nuestra identidad, de proteger nuestras costumbres, como nosotros vivimos de manera muy distinta a las personas, como nosotros vivimos, tenemos prácticas que en el mundo religioso no son tan comunes. Nosotros caemos en la tentación de creer que debemos aislarnos de las personas y no debemos mezclarnos. Yo era muchacho, pastor, joven pastor, me acuerdo de que se presentó una pesquisa que decía, no tengo la fuente ahora, que decía que una persona después de 7 años de adventista ya no tiene amigos no adventistas. Y eso es preocupante. Eso muestra que sí,
Nosotros, los religiosos, nos aislamos de las personas. ¿Por qué hablo de eso? La lección del día martes va a presentar ese problema. El pueblo de Israel fue dejado en Canaán, pero en su alrededor había todavía gente idólatra. En las ciudades vecinas, en los países vecinos, y Dios les dio a ellos recomendaciones muy claras de no entablar relaciones profundas con estos pueblos. Ahora, ¿por qué? Y el por qué es muy importante. El por qué. No es que el pueblo era mejor que el idólatra. Esa no era la razón de la prohibición. La prohibición estaba basada en que el nombre del Dios, la influencia del Dios local, era mucho más fuerte que es en nuestros días. En los tiempos bíblicos, un pueblo tenía su ídolo y ese ídolo era parte de su identidad como nación. Rechazar a ese ídolo no era rechazar a su fe, era rechazar su nacionalidad. Por eso era muy incomún ver gente saliendo de otros pueblos uniéndose al pueblo de Israel. Tenemos historias así, pero era muy incomún. Nadie quería rechazar su nacionalidad. Entonces, entablar relaciones íntimas con el impío era entablar una relación con la idolatría. Por eso Dios los prohíbe de mantener relación con ellos. En el Nuevo Testamento encontramos una prohibición de Pablo en relación al yugo desigual, que no es la misma cosa. Ya se aplica de manera diferente, tanto que Pablo ya tiene que hacer excepciones a personas que están casadas con impíos. En nuestros días, yugo desigual ya toma un nuevo sentido porque el mundo ha cambiado mucho. La esencia que queda es esta. Yo tengo que tener mucho cuidado con las relaciones que tengo con personas que no comparten de mis principios. No estoy hablando ni de mi fe, porque hay gente en la misma iglesia adventista que no comparten principios. Te voy a dar un ejemplo. En cuestiones, por ejemplo, de la reforma de salud. Una persona que viene de una familia estrictamente vegana tendrá mucha dificultad en entablar un sólido y saludable matrimonio con alguien que viene de una familia que hace el uso regular de productos de origen animal. No hay uno de que sea mejor que el otro. Es que hay dificultad, habrá confusión. Y llega un momento donde el enamoramiento cae para lugar número 2. Pasan los principios a tener más fuerza. Uno quererá imponer su principio sobre el otro, en especial cuando vienen los hijos. Entonces, lo que Dios le pide al pueblo es no estable en relación íntima con los impíos, porque la influencia de la idolatría entrará al arraial del pueblo y hará con que el pueblo sea idólatra. Y Dios dijo es porque sabía que era un peligro y tanto sabía que llegó a ser una realidad. Llegó a ser una realidad. Por eso Josué añade ese punto en su discurso final. ¿Cómo te hubiera sido bueno que el pueblo le hubiera hecho caso a Josué? El pueblo se hubiera ahorrado un sinfín de problemas y de males y de esclavitud y de exilio y todo eso. Llegamos al cúmulo de tener el rey de Israel construyendo altares paganos, como es el caso de Salomón y tantos otros reyes. Queridos, Dios nunca pidió que no tengas amigos que no sean de tu fe. Dios pidió que no permitas que ellos te influencien. Tú tienes que influenciar. Yo escuchaba mucho decir eso en la juventud. Mira que tú estás encima de una silla, el que está abajo te va a jalar mucho más fácil. Sí, definitivamente. Y nosotros siempre decíamos que el pagano era el que estaba en el piso y el adventista el que estaba en la silla. Pero eso no tiene que ser necesariamente así. Si mi fe está arraigada, está cementada en Cristo, yo soy el que jala. Y usted no fue llamado para aislarse. Usted fue llamado para mezclarse. Y con su gracia, con su vida,
con tu manera de ser, con tu sonrisa, con tu actitud, influenciar a más y más personas para que ellas también elijan un día ser seguidores del Señor Jesucristo. Ya escuchaste hablar sobre la ira de Dios. Es interesante que nosotros, cuando escuchamos términos como estos, ira de Dios, la venganza de Dios, nosotros tenemos mucha dificultad en asociar ese término a Dios. Un Dios que es amor, un Dios que es compasivo, un Dios que es misericordioso. ¿Cómo un Dios misericordioso al mismo tiempo será un Dios airado? ¿Cómo es posible que un Dios que ama incondicionalmente sea un Dios vengativo? ¿Sabes cuál es el gran problema? Es que nosotros le damos a Dios nuestros sentimientos y nuestras emociones pensamos honestamente, y llegamos a creer de que Dios se comporta como nosotros nos comportaríamos. Y Dios, la Biblia dice eso algunas veces, Dios no es hombre. Dios no es hombre para que sienta como hombre. Dios no es mujer para que sienta como mujer. No es humano para tener emociones humanas. Nuestras emociones, aunque llevan el mismo nombre, son muy diferentes. Por ejemplo, la venganza. La Biblia dice, Dios dice en la Biblia, mía es la venganza. Entonces, cuando yo me voy a vengar de alguien me defraudó financieramente y a mí se me da la oportunidad de vengarme de esa persona, yo nunca me voy a vengar en la misma proporción. Mi venganza siempre es desproporcional. Y nunca nos deja satisfechos. Nunca. Entonces, porque para nosotros la venganza siempre es desproporcional, nosotros llegamos a creer que Dios, cuando habla de venganza, habla de la misma cosa. Habla de una desproporción, de un exagero. Uno te da un manazo a 50% y piensa uno que Dios le va a dar a 70%. Pasa que el objetivo de la venganza del ser humano es uno. El objetivo de la venganza de Dios es la restauración de los dos. Dios se va a vengar para restaurar al que falló y restaurar al que fue defraudado. Dios quiere que su obra en esas personas sea para la bendición de ellas. Esa es la venganza de Dios, ¿no? Y la lección del día miércoles habla sobre la ira de Dios. Y muchos tenemos severas dificultades en poner en el mismo nivel Dios de amor, Dios de ira. Pasa que la ira de Dios no es un sentimiento emocional descontrolado. La ira de Dios es una respuesta de su santidad al pecado, a la inmundicia del pecado. La ira de Dios es una respuesta de santidad. Jamás será un grito, un golpe, un ataque. Es una demostración clara de santidad en confrontación con el asqueroso pecado del ser humano. Ahora, Dios no anda mostrando su ira. La ira de Dios sobre el pecado ya fue derramada. Y es muy interesante entender eso. La ira de Dios fue derramada en la figura del Señor Jesucristo. Cristo cargó la ira de Dios. La respuesta de la santidad es la muerte del Cordero de Dios. No sé si ya consideraste eso. No sé si algún día pensaste sobre esto. Pero entender que la respuesta, ojo, entender que la respuesta de la santidad de Dios al problema del pecado fue la muerte del Cordero de Dios es increíblemente asustador. Porque usted y yo, por eso, ya no tenemos que lidiar con la ira de Dios.
De ahí la importancia de la gracia. Y por eso es que el sacrificio de Cristo es completo y total, sin la necesidad de que el ser humano vindique el carácter de Dios o que haga algo para añadir a lo que Cristo ya hizo. Queridos amigos, queridas amigas que me escuchan, la ira de Dios no es algo asustador, es algo natural, es una respuesta de la santidad. Y ojalá en nuestro corazón surgiera el temor a esa ira. Y el temor a esa ira nos llevará a tener una relación más cercana con el Padre para, a través del poder de la gracia, tener victoria cada día sobre los pecados que aún nos dominan. El satanismo está entrando al seno de las iglesias. Está encontrando paso en las congregaciones. Y por veces nosotros, en nombre de las buenas intenciones, no nos estamos dando cuenta de cómo ese satanismo se está infiltrando. La lección del día jueves, Josué en su discurso exhorta al pueblo a la obediencia a Dios. Pero la obediencia a Dios no es un fin, no es un principio. La obediencia a Dios es un resultado, es una consecuencia. Y Josué deja eso claro. Solamente hay una manera de impedir la idolatría, que es obedeciendo a Dios. Y era la conversación de Josué con el pueblo. Para impedir la idolatría, tenemos que obedecer a Dios. Para impedir el dolor, el sufrimiento, tenemos que obedecer a Dios. Obedecer. ¿Y dónde está el satanismo? El satanismo está en tratar de hacer con que la obediencia juegue un rol en la salvación y que la obediencia perfecta sea el gran objetivo de la vida del ser humano. El gran objetivo de la vida del ser humano debe ser su sumisión total y completa a Dios. Ese es el sueño. Pero vivimos tiempos muy peligrosos, muy difíciles. Y vuelvo a repetir, yo sé que mis palabras son duras, queridos, yo sé. Pero me he propuesto a explicar eso de manera clara. Todo intento del ser humano de que sus obras jueguen un papel en la salvación son un intento, aunque inconsciente, de quitar a Cristo del trono de salvación y poner en el trono mis obras. Todo intento, ojo aquí, todo intento de quitar a Cristo del centro de quitar a Cristo del trono de salvación es un intento satánico, es un intento diabólico. Así como es diabólico querer decir que el pecado dejó de ser pecado solamente porque él le conviene a un grupo político o porque le conviene a los medios sociales de alguien. Decir que no, pues en nombre del amor hay que aceptar el pecado, la vida de pecado, el comportamiento de pecado. No, yo nací en pecado, yo nací así, pues yo me identifico de esa manera. Eso es un satanismo igual, que va entrando a la iglesia en nombre de la aceptación, en nombre de la inclusión, en nombre del amor. Y del otro lado va entrando el satanismo del perfeccionismo, ¿sabes? De las obras, de la obsesión por las obras. Y la intención es bonita. Queridos, ¿quién no quiere dejar de pecar? Todos que somos seguidores de Cristo soñamos con una vida de perfección. Lo que hay de diferente en mi posición, que es, creo, una posición sólidamente bíblica, es de que, aunque en Cristo hay poder
para salvar al pecador y hacer de él una nueva criatura. Aunque en el Espíritu hay poder para hacer con que nuestra vida sea perfecta, aunque en Dios hay poder sobrenatural para transformar al pecador en santo, no creo que el problema esté en Dios. El problema está en la naturaleza pecaminosa del hombre, que se esfuerza por estar en Dios, que se somete a Dios, que lucha por estar en Dios, pero que inevitablemente, porque somos y tenemos una naturaleza pecaminosa, volvemos a caer. Yo seguiré luchando, y la gracia está en el hecho de que aunque yo caiga, la gracia me levanta. La Biblia es clara al decir que cuando Cristo venga, lo que es corrupto, corrompible, se vestirá de incorruptibilidad. Que seremos transformados por Dios. Queridos, hay una manera de luchar por tener una vida lo más próxima a lo ideal, que es someternos a Dios. Y era lo que Josué quería del pueblo. No quería una obediencia por la obediencia, quería una obediencia como resultado de la sumisión, como resultado de nuestra entrega. Y es esa obediencia que tiene lo que vale la pena. Que sea una obediencia que brota de mi sumisión a Dios, de mi entrega a Dios, de mi permanencia en Dios. La invitación para usted hoy día es: aférrate a Dios, entrégate a Él. Entrégate completamente a Cristo. Estás luchando con un pecado, pídele a Dios, dile: Señor, yo me rindo a ti, yo me entrego a ti, cambia mi manera de ser. Yo te prometo que Dios obrará en ti y te levantará y te ayudará a caminar, y si te resbalas, Él te levantará una vez más, y siempre que necesites, Él te levantará hasta aquel grandioso día, cuando veamos a Cristo volviendo en las nubes y tengamos la alegría de decir: este es nuestro Salvador. Y entonces finalmente seremos por toda la eternidad perfectos. Solamente temeremos al futuro si nos olvidamos del pasado. Solamente le tendremos miedo a lo que está por venir si nos olvidamos lo que Dios ya hizo por nosotros. La lección de esta semana trató del primer discurso de despedida de Josué, donde él enfatiza que Dios hizo todo por ellos. Es una énfasis de salvación. Salvación es todo Dios y nada yo. Dios pidió al pueblo que no luchara para que el pueblo entendiera lo que era salvación. Así también Dios nos pide que descansemos en Él para entendernos lo que es gracia. Dios nos invita a una relación íntima con Él como única manera de alcanzar victoria sobre nuestros pecados, de alcanzar éxito sobre nuestras fallas. Dios nos invita a una relación cercana al lado de Él. Dios nos invita a vivir con Él. Dios nos invita a permanecer en Él. Dios nos invita a mezclarnos con las personas que no participan de nuestra fe y de nuestros principios, y con nuestra vida influenciar a estas personas a un compromiso con el Maestro. Ese influenciar es lo que llamamos discipulado. El discipulado no se da en clases de escuela, en clases de la iglesia. El discipulado se da comiendo el pan con aquellos que piensan diferentes de mí. Jamás deberíamos querer no estar con las personas. Al contrario, deberíamos querer estar con las personas y de esa manera influenciarlas a los caminos de Dios, siempre teniendo el cuidado de no permitir que sus principios y su manera de ver la vida nos influencien a nosotros. Por eso, una vez más, es muy importante estar cementado en Cristo. Por último, Josué recuerda al pueblo de que la obediencia a Dios es lo que les dará seguridad. La obediencia es muy importante, queridos, muy importante.
Aunque yo digo siempre, y no me canso de repetir eso, que en este mundo jamás seremos perfectos, eso no invalida la importancia de la obediencia y de la sumisión total a Dios como única manera de crecer en obediencia y de crecer en nuestra vida espiritual. Importante recordar que salvación, aunque no depende de nosotros podemos no desarrollarla y así perderla, como fue con el pueblo de Israel. No la podemos ganar, pero creo que la podemos perder si nos alejamos del Maestro después de nuestra experiencia de salvación. Por eso, queridos, este estudio ha sido un estudio muy interesante y quiero invitarlo ya para el estudio de la próxima semana, que es el último discurso de Josué antes de su muerte. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Es un gusto siempre estar contigo por aquí. Es un gusto siempre poder dialogar con cada uno de ustedes. Cuídense mucho. Nos vemos para los próximos videos. Chao.